Vamos ahora con las derivadas de las funciones logarítmicas. Ya conocimos qué es un logaritmo, para qué sirve y ahora vamos a tratar de aprender cómo se deriva una función logarítmica. Imagínate que tienes una base A, la elevas al exponente y y eso te da como resultado x. No sé si me puedas ayudar a traducir esto a notación de logaritmos. ¿Sí? El exponente al que tengo que elevar la base A para obtener el resultado x es y. El exponente es y. Entonces, eso se decía en notación de logaritmos de la siguiente manera. El exponente al que tengo que elevar la base A para obtener el resultado x es y. Del otro lado del igual de una oración con logaritmos, siempre teníamos al exponente. Esto es verdad tanto al revés como al derecho, ¿verdad? Entonces funciona bidireccionalmente, ¿ok? ¿Qué te parece si tomamos esta función de aquí, la del lado izquierdo, y la derivamos implícitamente? ¿De acuerdo? Entonces, ya sabes derivar cosas básicas, vamos a derivar esto implícitamente. Bien, entonces derivada implícita quiere decir que vamos a derivar con respecto de x y por lo tanto la y la vamos a tratar como función compuesta, es decir, como una función de función aplicando la regla de la cadena. Derivada de a a la algo, ya lo habíamos visto, la derivada de a la algo es a la algo por el logaritmo natural de a, la base no es e, entonces tenemos que castigarla con ese término, por la derivada del algo. ¿Estás de acuerdo? Derivada de a la u era a la u por logaritmo natural de a por u'. Entonces ahora nada más cambias u por y. ¿Good? El igual no se deriva, bendito sea Dios, y del otro lado tenemos que la derivada de x con respecto de x me va a dar 1. ¿Ok? ¿Tú qué andas buscando? Pues fíjate, déjame decirte que tú andas buscando la derivada de y. ¿Por qué? Porque y es el logaritmo base a de x. Esto es lo que queremos derivar, aprender a derivar, ¿no? Entonces, vamos despejando y'. Nos quedaría que y' es igual a 1 entre lo que la está acompañando, ¿verdad? En este caso es a la y por el logaritmo natural de a. Y tú dijeras, bueno, pues ya encontré una fórmula para derivar el logaritmo de x. Pues no, porque no la podemos dejar en términos de a la y. Fíjate, a la y, ¿a qué es igual? Sorry to tell you, pero a la y es igual a x. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es decir que y' es igual a 1 entre x por el logaritmo natural de a. Esta formulita la vamos a presentar de la siguiente manera. Ponte abusado, ¿eh? Quiere decir que si usted quiere derivar con respecto de x el logaritmo, cualquier base de x, entonces eso va a ser 1 sobre x, es decir, 1 sobre el argumento, pero castigado con el término logaritmo natural de a por no ser base e o base Euler. Si eso es cierto, entonces lo podemos hacer de manera más universal, incluyendo la regla de la cadena, ¿no? Entonces, la derivada con respecto de x, del logaritmo cualquier base de una función, la que sea, no tiene que ser x pura, entonces sería 1 sobre la función, 1 sobre el argumento, castigado por el término logaritmo natural de la base por la derivada del argumento. Esta fórmula es la que quisiera que memorices y ahorita vamos a ver cómo sería cuando la base es e. ¿De acuerdo? Imagínate que tienes que derivar, vamos a decir, logaritmo base e de cualquier cosa. ¿Qué quedamos? Que el logaritmo base e no se escribía así, sino logaritmo natural. Por cierto, voy a aprovechar esto, porque muchos de ustedes escriben logaritmo natural con esta L. Y entonces, después como que se les olvida, y entonces esto se convierte como que más chiquito, y al rato ya me están diciendo el ingaritmo en vez del logaritmo. Nada de ingaritmo. Tú que me dices ingaritmo y yo que te inrepruebo, ¿de acuerdo? Entonces, el logaritmo natural
de un argumento. ¿Qué te parece si le ponemos el logaritmo natural de 2x? Imagínate que esta es una función que queremos derivar, ¿ok? Si seguimos esta formulita, ¿qué te quedaría? Pues te quedaría que la derivada de eso es 1 sobre el argumento, vamos a decir que esto es y', 1 sobre el argumento es 2x, multiplicado por, estoy siguiendo esta fórmula, el logaritmo natural de la base, que en este caso es logaritmo natural de e, abusado. Si tú tienes que el logaritmo natural tiene base e y este es el exponente, estás buscando el exponente al que tienes que elevarla para obtener e, pues eso obviamente te da 1, ¿no? Entonces esto es 1 y ahora sí multiplicado por la derivada del argumento, que en este caso sería 2, ¿ok? Entonces la y' te va a quedar algo como esto, 2 entre 2x. Cualquier cantidad dividida entre sí mismo te da la unidad y por lo tanto te queda 1 entre x. Eso sería la derivada de esa función. Por lo tanto, vamos a nombrar esa formulita, ya viste que no se castiga, vamos a decirlo así, y entonces la derivada con respecto de x del logaritmo natural de un argumento va a ser igual a 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Me vas a decir, Cristi, pero ¿por qué no lo estás multiplicando por el logaritmo natural de la base? Porque te acabo de explicar que el logaritmo natural de la base, en este caso, sería el logaritmo natural de e y eso me da. Entonces ahí tienes las dos formulitas que ya te diría que ni son dos, ¿eh? Es nada más una, la de arriba, y por obvias razones se convierte en esta. Vamos haciendo unos ejercicios a ver si ya entendimos. Vamos a tenerlas presentes. Abusado. Tenemos aquí todas las expresiones de las cuales te voy a pedir su derivada. Entonces puedes hacerlo de dos maneras. Intenta trabajarlas tú solito y luego vas checando las respuestas o me sigues como si fuera toda una lección. A mí me gustaría que intentes tú derivarlas y luego si no sabes alguna, pues ya ves la respuesta, ¿no? Voy a empezar desde el principio. Abusado. Aquí te piden 3 menos logaritmo natural de un argumento y el argumento es 2x. Entonces, cuando derivamos, esto es la derivada de una resta, es la resta de las derivadas. Entonces nos quedaría que la derivada de una constante 0 menos la derivada del logaritmo natural de un argumento sería 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Abusado. Aquí no le ponemos el término logaritmo natural de e porque eso es 1, ¿verdad? Entonces lo dejamos así. Tú sabes que cualquier cantidad dividida entre sí misma te da la unidad y entonces el resultado de esto quedaría tanto como menos 1 sobre x. Y a eso le vamos a llamar y'. Ahí está tu resultado. Tenemos ahora y igual al logaritmo natural de un argumento. El argumento es x menos 2. Entonces la fórmula dice que es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Entonces la derivada de x es 1 y la derivada de menos 2 es 0. Por lo tanto nos quedaría 1 sobre x menos 2 es y'. Esta está muy fácil. Nos vamos a la siguiente. Te la voy a poner. Quedaría 1 sobre el argumento intacto, x cubo más 1, por la derivada del argumento. La derivada de x cubo es 3x cuadrada y la derivada de 1 es 0. De tal manera que lo puedes presentar muy chulo diciendo 3x cuadrada entre x cubo más 1. Y así lo dejas, ya no puedes simplificar nada. Para el ejercicio D, vamos a decir que es logaritmo natural de un argumento, entonces eso sería 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. La derivada del seno de un ángulo es el coseno de ese mismo ángulo por la derivada del ángulo, que en este caso, pues es 1. Entonces nos quedaría coseno de x entre seno de x, lo puedes dejar así, o lo puedes presentar como la cotangente y eso sería tu y. Para este ejercicio donde tenemos un radical, pues acuérdate que nosotros no sabemos derivar casitas de radicales, pero sí podemos derivar potencias. Entonces nos conviene reescribir nuestra expresión
en términos de exponentes y potencias. Entonces, esto es lo mismo que el logaritmo de x, perdón, logaritmo natural de x elevado a la 1/2. Y eso sí lo sabemos derivar, nos va a quedar, fíjate bien, vamos a aplicar la regla de la cadena. 1/2 de la función intacta a la réstale 1. Entonces nos va a quedar 1/2 de la función intacta, no la tocas todavía, a la réstale un 1 al exponente. 1/2 menos un entero te da menos 1/2. Por la derivada de lo que está dentro. Adentro tienes el logaritmo natural de un argumento. Su derivada es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, que sería 1. ¿Ok? Ya terminaste de derivar. ¿Quieres presentar esto muy chulo? Te quedaría así. Pintas tu rayita, arriba no hay más que un 1, abajo hay un 2, hay una x y hay un radical. Y el radical que tiene adentro tiene logaritmo natural de x. Ese es el resultado de esta derivada. Vamos al siguiente ejemplo. Ponte abusado. En este ejemplo ya no tenemos la base E tan chula como la estábamos teniendo en los otros ejercicios. Aquí tenemos base 10. ¿Te acuerdas que no se escribía? La escribí para mayor claridad, ¿verdad? Pero deberíamos de omitirlo. Entonces, esto te quedaría así. Derivada de esta expresión. Logaritmo base A, en este caso 10, de un argumento. Es 1 sobre el argumento, 2 más seno de x, castigado con el término logaritmo natural de A, porque no es base E, y como la A es 10, entonces nosotros le ponemos 10, ¿verdad? Logaritmo natural de 10, por la derivada del argumento. La derivada de 2 es 0, y la derivada del seno de un ángulo es el coseno de ese mismo ángulo. De tal manera que si lo quieres dejar muy chulo y simplificado, te quedaría así. Arriba, coseno de x. Abajo, primero se ponen las constantes, logaritmo natural de 10, que multiplica a 2 más seno de x. Y ese es tu resultado. Para nuestro último ejercicio, yo creo que lo que primero nos conviene hacer es ponernos cómodos antes de derivar. Acuérdate que no sabemos derivar casitas, solo sabemos derivar potencias o exponentes. Entonces, esta expresión quedaría así. Logaritmo natural de x más 1 dividido entre x menos 2 elevado a la 1/2. Puedes manejarlo así como un cociente o puedes subir este para manejarlo como producto. Lo vamos a dejar así para que se ponga más peligroso, ¿ok? Nos gusta el peligro. Entonces, vamos a y', estamos derivando. ¿Qué estamos derivando? Lo primero que estamos derivando es el logaritmo natural de un argumento. Entonces, su derivada es 1 sobre el argumento. El argumento en este caso es x más 1 entre x menos 2 a la 1/2. Ahí ya tengo 1 sobre el argumento, ¿de acuerdo? ¿Castigado o no castigado? Pues fíjate que no, porque es logaritmo natural, entonces ya no hay castigo, ¿ok? Por la derivada del argumento, nada más que aquí abusado, porque el argumento es un cociente, entonces tienes que derivar el cociente. Vamos a verlo desde aquí, sería el de abajo por la derivada del de arriba. Entonces, x menos 2 a la 1/2, ese es el de abajo, por la derivada del de arriba, que es 1, menos el de arriba, x más 1, por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo, ¿qué te parece si mejor ponemos un pequeño corchetito? Va a ser 1/2 de x menos 2 a la menos 1/2. Por 1, entonces eso ya lo dejamos así. Derivada de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre, ándale, que derechita me salió esa raya, vamos ahí, entre el de abajo al cuadrado. Entonces quedaría entre x menos 2, tal cual. Cerramos nuestro corchete y hemos terminado de derivar. Si quieres presentar esa derivada muy chula, pues ahí tienes un buen ejercicio para simplificación algebraica, ¿no? Por ejemplo, este término de aquí lo podemos subir por la ley de la tortilla y aquí adentro podríamos hacer alguna magia. Por lo pronto te lo dejo así, ya terminaste de derivar, que es el objetivo.